Porque tu misericordia, Señor, está dispuesta cada día para nosotros, Señor. Y sabemos que si cada día ella está dispuesta, Señor, también estamos dispuestos a creer que a través de ella puede ocurrir un milagro, puede trascender en una respuesta. Nuestra vida puede experimentar el gozo, el reposo a través de tu amor y a través de tu misericordia. Es la que te pido que en esta noche sea extendida sobre cada vida, sobre cada persona, Dios, sobre cada corazón y cada pensamiento que hay en este lugar, y que seas tú trayendo paz y reposo a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús declaramos una noche de victoria y de milagros, Señor. Mientras estamos declarando tu palabra, Señor, creemos que tú puedes obrar de una manera sobrenatural en el enfermo, en el necesitado, en el oprimido, en el angustiado, Señor, en aquel que tiene pensamientos de temor, de fracaso, de muerte, de suicidio y de cualquier tipo, Señor. Declaramos que en esta noche las cadenas se romperán. Amén, iglesia, de todo espíritu de iniquidad y de dolor, de contienda, de opresión, de angustia que hay sobre nosotros, el Señor se encargará de hacerlo retroceder. Amén. En el nombre de Jesús, si hay alguien que creyó esa oración, denle un fuerte aplauso al Señor. Por si no te lo creíste, dígale a alguien: Dios te va a hacer visible. Si no te lo creíste las 3 veces anteriores, pues hoy es una noche para creerlo. Amén. ¿Ok? Dios te hará visible. Amén. Si todavía te crees invisible, si todavía experimentaste eventos esta semana o estos últimos días que de pronto te hicieron olvidar todo lo que el Señor te dijo en estas 2 últimas semanas, pues hoy te recuerdo: Dios es el Dios que te va a hacer visible. Me dice amén. Y aunque te escondan, y aunque las tinieblas te quieran opacar, y aunque tal vez no confíes en lo que Dios ha depositado sobre tu vida, Dios va a pasar por encima de eso y hará que tu vida sea visible. Me dice amén. Y eso me habla de honra. Amén. Eso me habla que muchos de nosotros vamos a salir del anonimato. Me dice amén. Los que antes nunca habían prestado atención a tu vida, a tu talento, a lo que tú expresabas, a lo que tú hacías, a partir de ahora Dios va a provocar que muchos ojos estén sobre ti. Amén. Que muchas miradas estén sobre ti. Me dice amén. Que muchas puertas estén delante de ti. Solamente 2 brazos, ¿ok? Los otros tienen artritis o tienen dolor de codo o algo. Amén. Marcos capítulo 10, verso 46 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, una vez más, lo hemos repetido en todas las enseñanzas, ¿qué pasó? Deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía Jesús el camino. Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios por esa palabra? Tremendo. ¿Qué nos enseña Bartimeo? ¿Qué nos enseña Bartimeo?
que Dios te va a dar visión. Amén. Que Dios te va a dar una nueva visión. ¿Me dice amén? Porque Dios hace todas las cosas nuevas. Las cosas viejas van a pasar y las cosas nuevas van a llegar. ¿Me dice amén? ¿O acaso la Biblia dice cosas que ojo no vio son las que vas a comenzar a ver, y cosas que oído no han escuchado son las que vas a comenzar a escuchar? Amén. Así que quiero declarar sobre ti en esta noche que tus oídos van a comenzar a escuchar buenas noticias. Me dice amén. Y si algún día y en algún momento y en algún evento las malas noticias aparecen, paralelamente, como te lo he venido mostrando, Dios también se va a presentar con buenas noticias. Me dice amén, iglesia. Porque mientras la mujer del flujo se arrastraba, ya el Señor tenía preparada una sanidad. Me dice amén. Mientras Gedeón guardaba y escondía las semillas y la cosecha para que los de Madián no se las robaran, ¿qué pasaba? Ya el ángel de Jehová lo estaba visitando. Me dice amén. Mientras él se creía cobarde, Dios decía que él era valiente. ¿Sabes por qué? Porque en medio de nuestra imposibilidad, Dios se presenta como una posibilidad. Me dice amén. En medio de una puerta cerrada, Dios también tendrá una puerta abierta para ti. Amén. En medio de una enfermedad que te sorprenda, ¿sabes? Dios también tendrá preparado un milagro de sanidad. Amén. Para tu vida, para tu cuerpo. ¿Sabes? Hay temporadas en nuestra vida en las que las condiciones parecen ir absolutamente terribles, de mal en peor. Amén. Y de peor a más mal cada día. Y eso que hace, debilita nuestra fe, debilita nuestra fortaleza. Y tal era la situación de este hombre, que tal vez por mucho tiempo había vivido en esa condición. ¿Sabe? La Biblia a mí me muestra, en todo lo que hemos estudiado y en todo lo que hemos leído y en todos los personajes que hemos expuesto, que todos vivieron situaciones de caos. Amén. Y no menos en la situación de Bartimeo, que no podía ver. Porque de alguna forma los otros tenían la posibilidad de poder avanzar, de poder esforzarse, de poder hacer algo por ellos mismos y salir adelante. Amén. No es lo mismo luchar con un miedo que luchar con una ceguera. Me dice amén, iglesia. No es lo mismo tal vez luchar como luchó y perseveró la mujer del flujo de sangre, porque tenía recursos. La Biblia dice que gastó todo lo que tenía. Por lo menos tenía recursos para gastar e ir y visitar a un especialista, un médico, una persona que atendiera su necesidad para esa temporada. Pero tú sabes que es no tener recursos y estar padeciendo situaciones de escasez, situaciones de enfermedad, y no poder suplir, no poder resolver, no tener la posibilidad de pronto de tu bolsillo de solucionar las cosas de esa manera. Amén. Entonces, las situaciones que te he puesto no son nada fáciles y tal vez no sean iguales a las de nosotros, pero se comparan de alguna forma en las imposibilidades que ellos vivieron. Amén. En las situaciones difíciles de caos que ellos pudieron experimentar. Amén. Entonces, en el día de hoy, Bartimeo nos va a enseñar algunas cosas. Primero, que era un hombre ciego. Amén. Estaba limitado. No podía ver. Amén. O sea, era una persona enferma. Y en aquel tiempo, durante la ley, tal vez, aquellas personas que estaban enfermas eran señaladas porque de alguna forma podían tener algún tipo de pecado. Porque la maldición de la ley, o sea, todavía estaba efectiva durante los tiempos que Jesús caminó sobre esta tierra. Jesús vino durante la dispensación de la ley. Entonces, de alguna forma, una enfermedad era como sinónimo de pecado en la vida de las personas. Amén. Y no es fácil luchar con ese señalamiento. Sin embargo, dice que también era mendigo, que se sentaba junto al camino. O sea que este hombre no tenía oportunidades de resolver su situación económica. No tenía la posibilidad de ir y tocar una puerta para trabajar. No podía ir a una plaza de pronto a colocar un emprendimiento, a vender un producto, a vender un becerro para el holocausto, a vender verdura, a vender pan árabe, nada. Por eso tenía que mendigar.
o tal vez no tenía una especialidad, un don, una profesión, y tenía que pedir dinero, amén, apelar a su limitación, a su ceguera, para que la gente tuviera misericordia con él, amén. Dice que estaba sentado junto al camino en la ciudad de Jericó. No sabemos exactamente el lugar de donde venía este hombre, pero generalmente la antigua Jericó estaba a 30 kilómetros de Jerusalén. O sea, no sé si él se iba a pie o si alguien lo guiaba, porque si tú eres ciego, es difícil ir por un camino de pronto que en donde las condiciones son difíciles y no eran como de pronto caminar hoy en una ciudad en donde tienes toda la posibilidad de encontrar unas buenas vías. De pronto allá no, allá era más difícil. Esto me llama la atención también. Me llama la atención que la Biblia menciona su nombre, ¿ok? Tal vez en el Evangelio de Marcos es uno de los últimos, o tal vez el último milagro que registra y lo llama por su nombre y dice hijo de Timeo. Y hay unos detalles que son tan importantes que de pronto los otros evangelios no registran, y es que es el único que llamó a Jesús hijo de David, amén. Y esa era una nomenclatura o una expresión judío mesiánica. O sea, él sabía de la promesa, él sabía del pacto, amén. O sea, este hombre sabía quién era el que caminaba por las calles de Jericó, amén. Y este hombre, cuando escuchó el ruido, y tal vez cuando escuchó la multitud, y cuando escuchó tal vez que alguien, ahí viene Jesús, y tal vez escuchó a los enfermos de que tenían que estar en medio cuando Jesús pasara, y tal vez se alimentó de la fe, pidió que lo colocaran en el camino para encontrarse con el Señor, amén. Y mucha gente lo mandaba a callar, pero él gritaba más alto, me dice amén. Hay gente que de alguna forma ha sido piedra de tropiezo para tu vida, me dice amén. Hay momentos en los cuales te has encontrado con circunstancias que tú pensabas que te iban a favorecer, pero te hicieron la contra, amén. Y de pronto son como limitantes que evitan o quieren de pronto ser piedra de tropiezo para que las cosas grandes que Dios quiera hacer en tu vida no se den, me dice amén, iglesia. ¿Sabe? Pero fue la misma gente que le decía cállate, Bartimeo, cállate y cierra tus labios. Fue la misma gente que lo llevó, escúchame bien, y lo sacó del camino de un lado y lo puso delante del Señor, amén. ¿Sabe? Yo he visto en el transcurrir de estos años, amén, y no porque conozca al Señor más que tú, he visto que las mismas circunstancias que te generan oposición el día de hoy son las mismas circunstancias que te van a generar una puerta el día de mañana, amén. ¿Sabes? La escasez que vives hoy te habla del Dios que te va a prosperar el día de mañana, me dice amén. La enfermedad que hoy abraza tu cuerpo, tu vida, me habla de la sanidad del Dios sanador con el cual te vas a encontrar el día de mañana, amén. ¿Sabe? Había oposición, pero nada evitó que se encontrara con el Señor, amén. Va a haber oposición, pero nada va a poder evitar que te encuentres con tu respuesta, con tu milagro, con tu trabajo, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Nada podrá impedir eso. Vamos a dárselo fuerte, iglesia. ¿Sabe? Este hombre dejó de decir regálame una limosna. ¿Tienes algo para mí el día de hoy? Ni siquiera podía ver quién era el que extendía la mano y quién era el que recogía la mano. ¿Sabe? Este hombre era indiferente para mucha gente. ¿Cuántas veces tú no has pasado por un lugar y ves a un mendigo sentado? ¿Sabe? Yo siempre que salgo, yo tengo que llevar como 10,000 pesos de moneda, porque en cada cuadra que llegamos, la pastora dice, ay, pobrecito, no tengo menudo. ¿Tú tienes menudo?
2 o 3 cuadras. Si hay un anciano a 10 metros, ay, esa persona sola, ¿dónde estarán los hijos? ¿Cómo? Otro niño. ¿Sí me hago entender? Tú buscas como que tú ves la necesidad de la persona. Amén. Y tú conoces que esa persona está pidiendo para salir adelante, para una habitación, para alimento, para sus hijos, porque a veces están con sus hijos en la esquina. ¿Amén? Y hacer eso no es fácil. ¿Sabe? En algunos eso genera vergüenza, pero no tienen más posibilidades. Pero escúchame, quiero meterte en el contexto. Muchos pueden ver, muchos pueden limpiarte el vidrio. Amén. Muchos se pueden acercar a tu carro porque tienen sus extremidades completas y tocarte el vidrio y pedirte algo, ¿cierto? Pero este hombre era ciego. Este hombre no dependía de él mismo, dependía de los demás. Amén. Por eso le pedía que le acercaran a él. Pero al ver que no le acercaban, ¿qué hacía? Comenzó a gritar. Amén. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Escuche esta palabra, porque quiero dejarla en tu corazón sembrada. ¿Qué tengo que hacer ante las cosas que se oponen? Tengo, escúchame bien, que hacerlo con más fuerza. Me dice amén. Él gritaba, tú perseveras de tu manera. Con más fuerza tengo que orar, amén. Con más ánimo tengo que venir a la iglesia, amén. Con más fuerza tengo que venir a tocar, a cantar, a servir, amén, iglesia. Me dice amén. ¿Sabes? Con más fuerza lo tengo que hacer. ¿Sabes por qué? Porque tú no estás limitado como lo estaba este hombre. Gracias a Dios tú estás completo. Que hay una circunstancia, claro que sí, pero te estoy dando el antídoto de Bartimeo para que lo apliques en tus limitaciones que no son iguales a las de él. Porque tú no eres un mendigo, tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Entonces cuando las circunstancias vengan a ti, pues tienes que gritar más fuerte. Apelo a las palabras de Bartimeo. O sea, tengo que hacerlo con más ánimo, amén. Tengo que orar más, tengo que buscar más, tengo que leer palabras cada vez más, amén. ¿Te ha pasado? Claro que nos ha pasado. Y a veces pasamos por encima de la persona. Y uno sabe que todos los días esa persona está ahí pidiendo plata. Que todos los días ese o aquel está en un semáforo limpiando vidrio. Y a veces nosotros pasamos y no notamos la necesidad de la gente. Amén. ¿Saben por qué? Porque son invisibles para nosotros. Y la costumbre hace que muchas veces más se haga invisible para nosotros. Y tal vez este hombre era invisible para el resto de la gente. ¿Sabes? El solo hecho de que lo quisieran callar muestra que no tenían en cuenta su opinión. ¿Le dice amén? ¿Sabes? Pero este hombre la tenía clara. Este hombre no le importaba que la gente le quisiera cerrar la boca, porque él lo único que le interesaba era que el que iba pasando por esa vía se detuviera. Me dice amén, iglesia. ¿Sabe? Y mientras más lo querían callar, ¿qué hizo? Más abrió su boca. ¿Sabe? Cuando dijo Jesús, hijo de David, dice que él se detuvo. Me dice amén, iglesia. ¿Sabe? Otra manera de tocar al Señor, otra forma de hacerlo detener. Me dice amén, iglesia. ¿Sabe? No todo el mundo sabía llamarlo Jesús, hijo de David. Amén. ¿Sabes? No todo el mundo que ore como tú va a recibir los milagros y va a ver las puertas que tú vas a ver. Amén. No todo el mundo que venga a la iglesia de la manera como tú vienes, como tú sirves. Amén. ¿Sabes? Sin la posibilidad de tener muchas cosas desinteresadamente. ¿Sabes? Mucha gente no va a valorar eso. Pero el que está en los cielos y que tiene esta tierra como estrado para sus pies, sí lo va a valorar. Amén, iglesia. Y era invisible para el resto de la gente, pero el Señor se detuvo. Amén. El Señor sabe que tú estás aquí hoy peleando tu batalla.
sin ánimo, sin ganas, tal vez sin trabajo, sin fuerzas, tal vez cargando una cantidad de cosas sobre tus hombros que no sabes ni cómo vas a resolver. Amén. ¿Tú crees que él tenía en su mente un día más de limosna? Y me voy con los 2 denarios, o con una drama, o con 5,000 pesos para el alimento o para lo que sea. Pero lo que él no sabía es que ese día el Señor sabía que él iba a estar en medio de ese camino. Amén. Oye, no es que Bartimeo, escúchame bien el orden de las cosas, sabía que Jesús iba a pasar. No, el Señor de antemano sabía que Bartimeo lo iba a detener. Amén. ¿Sabes? Yo quiero que tú entiendas lo que está pasando en lo terrenal, pero también lo que está pasando en el mundo espiritual. El Señor sabe que estás aquí perseverando por una causa, por un trabajo, por una sanidad. El Señor sabe eso. Amén. ¿Sabes? Y en cualquier momento, escúchame bien, que tú salgas para tu trabajo, que te levantes a orar y a declarar, tal vez cansado ya de tanta oración y de tanta demanda al Señor, tú no sabes si ese día la respuesta te va a llegar. Amén. Te estoy queriendo decir que no pierdas las expectativas, porque cada día que te levantes puede ser la oportunidad en el que el Señor se detenga y veas tu milagro y veas tu respuesta. Me dice, ¿sabes qué quieres que te haga? Señor, sé específico. Amén. Señor, yo quiero que me... ¿Sí me entiendes, Dios? No, dile, Señor, ¿sabes qué? Yo necesito esto. ¿Qué quieres que te haga? Claro, devuélveme la vista, porque eso es lo que yo necesito para salir adelante. Amén. ¿Te imaginas a este hombre con vista? Si era sin vista y era así de osado, este hombre salió a buscar trabajo, este hombre salió a ganarse la plata, este hombre salió a tocar puertas. Amén. Este hombre no tenía vergüenza de nada. Un hombre que es capaz de detener al Señor en medio de su jornada, de su evangelización, de su predicación. ¿Sabe? Es capaz de ganarse el mundo de la manera que sea. Amén. Entonces, Dios le dio una nueva visión. ¿Me dice amén? ¿Me dice amén, iglesia? ¿Sabe? Y estamos llamados como hijos a tener una nueva visión. Amén, iglesia. Lo que no podías ver lo vas a comenzar a ver. Me dice amén. El trabajo que no podías pensar que iba a llegar a tu vida, lo vas a comenzar a ver. Solamente hay 2 que están diciendo amén con las manos levantadas. El hogar que nunca viste es el hogar que vas a comenzar a ver. Amén. La mujer que no querías ver y que te la vas a tener que seguir aguantando, vas a verla de otra manera. Me dice amén. Nueva visión. ¿Sabes? Bartimeo me enseña a ver las cosas de una manera diferente. Aún en mis limitaciones, este hombre veía la posibilidad y la oportunidad de un milagro. Amén. ¿Sabes cuál es la particularidad de esta enseñanza, de esta serie? Que en medio de sus limitaciones, ellos nunca dejaron de hacer cosas por salir adelante. Amén. Me dice amén, iglesia, que León no dejó de cultivar y no dejó de cosechar. Amén. Se cuidaba de los enemigos, pero lo siguió haciendo. La mujer del flujo de sangre gastó todo lo que tenía, pero ella se arrastraba por su milagro. Amén, iglesia. ¿Sabe que en medio de las imposibilidades y en medio de las cosas que no puedas ver por tu ceguera espiritual, porque hay dolor, porque hay angustia, porque estás nublado, porque estás desenfocado, porque no sabes qué hacer, sigue adelante, hermano? No dejes de hacer lo que Dios te llamó a hacer. El Señor me dijo, ve, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Amén. ¿Saben? Nuevamente 2 por 1. Este hombre se fue con vista, pero se fue con salvación. Amén. Bartimeo es un símbolo de persistencia y de esperanza. En medio del rechazo, clamó más fuerte por su milagro. ¿Le dicen en la iglesia? Eso es lo que tenemos que hacer a partir de hoy. En los momentos más difíciles y de mayor oposición,
es en donde tienes que seguir adelante. Amén, iglesia. ¿Sabe? Y quiero terminar y cerrar esta serie con Zaqueo. Lucas capítulo 19, versos 1 al 10. Narra la historia de un hombre. Como su nombre lo dice, saqueaba a todo el mundo. Era un hombre que no tenía una buena reputación. Era un hombre que hacía lo malo para salir adelante. Aventajaba a las demás personas para salir adelante. Dice, habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe ¿de qué? De los publicanos. Era pagadiario, cuentagotas, amén, y rico. Procuraba ver quién era Jesús. ¿Hay algún pagadiario? Pero no podía a causa de la multitud. No podía. Era más bajito que yo. Pues era pequeño de estatura. Amén. Medía como 1,65. Más o menos. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió de prisa y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, pero en cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén y amén, iglesia. Amén. ¿Sabe? Lucas nos describe la historia de Zaqueo, un hombre que utilizaba su oficio para aventajar a las personas. Tal vez su riqueza proviene de cobrar demasiados impuestos. Amén. ¿Sabe? Nos describe a Zaqueo también como un hombre rico que trabajaba para los romanos, teniendo una posición importante como jefe de los recaudadores. Él no salía en moto, él tenía su oficina. Amén. Él era el jefe de los recaudadores de impuestos. Es importante recordar algo, escúcheme, en la historia, que el imperio romano era aquel que oprimía a su pueblo, y por esta razón era mal visto y considerado enemigo, corrupto, traidor y despreciado por los judíos. Amén. Porque cobraba impuestos demasiado altos a los judíos. ¿Sabe? Zaqueo tenía la misma profesión, oficio que tenía Mateo antes de conocer al Señor. Amén. ¿Sabe? Pero la Biblia dice que Jesús iba entrando a Jericó y pasaba por ahí. ¿Sabe? El hombre era bajito de estatura, ¿ok? Y no podía alcanzar, no podía ver, porque la multitud no lo dejaba y no podía estar por encima, ¿cierto? Y no se iba a hacer notar, y no iba a tocar el manto de Jesús, porque él no era la mujer del flujo de sangre, él era Zaqueo, el publicano. ¿Qué sabía hacer él? Cobrar impuestos. En su corazón no había fe en ese momento. Sin embargo, él sabía quién era Jesús. Amén. Y su necesidad, ¿cuál era? No era de una sanidad. No necesitaba volver a ver, no necesitaba que le curara las piernas, no estaba paralítico, no estaba cuadraplégico, no estaba ciego, no era mudo, no era sordo. Pero él quería que la salvación llegara a su casa. ¿Sabes qué hizo este hombre? Se montó en un árbol y él dijo: o sea, yo tengo que hacer lo posible para que el Señor me note. Me dice amén. Pero Zaqueo, mientras estuvo en tierra, ¿qué era? Invisible. Amén. Cuando Bartimeo salió de su casa, ¿qué era? Ciego, invisible. Pero ellos hicieron todo lo posible por hacerse visible. Amén. El hecho de que el Señor llegue, pase y haga parte de nuestra vida y que tú le sirvas, no significa que de alguna forma eso va a provocar que Dios te haga visible.
Tienes que hacer algo, amén. Tienes que pelear por tu milagro, me dice amén. Él dijo, si él no me ve delante de esta multitud y en mi pequeñez, yo voy a hacer algo para que él me note. Me dice amén. Tú tienes que hacer algo, amén, iglesia, para que el Señor te note, me dice amén. Estando aquí, el Señor está notando que en tu corazón hay una intencionalidad de buscarlo, amén. Que no entiendes el proceso, pero estás aquí. No sé por qué estás, no sé qué te motiva, pero que el Señor te vea, ¿sabes? Eso lo va a mover a Él, amén. Oye, volver a llamarlo. Chaparrito, se subió al árbol. Y él dijo, Bartimeo lo hizo de una manera, pero él lo hizo de otra. Fue su manera de gritar. ¿Te imaginas al revés? Bartimeo subiéndose al árbol, se revienta. Y Zaqueo, más chiquito que Bartimeo, ¿quién iba para bola? La gente lo pisa. Entonces cada quien tiene su manera de buscar al Señor en su proceso y de atraer la atención de él, amén. La multitud lo seguía, pero Zaqueo estaba seguro de que el Señor se iba a detener. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, levantó la vista. ¿Tú crees que Jesús no sabía que Zaqueo estaba ahí? ¿Por qué razón iba a levantar la vista? Por encima de la multitud, y vio a ese hombre en el árbol, aquel que había sido despreciado por la multitud, ahora era visible. Porque tú te imaginas la cantidad de judíos y el recaudador tratando de ganar ventaja. Si hubiese ganado, ¿sí me entiende? Que la gente se volcara en contra de él y le hiciera un daño. Sin embargo, él dijo, yo no me voy a arriesgar y voy a ver si trato de detener al Señor de esta manera. El Señor ya sabía, hermano, pero él hizo lo posible por hacerse visible, amén, para que Dios viera su fortaleza y su perseverancia. ¿Sabe? No solo eso, sino que dice el relato bíblico que lo llamó por su nombre, amén. Lo llamó por su nombre. Zaqueo sabía quién era el Señor y sabía que el Señor podía hacer algo nuevo en medio de su familia y en medio de su casa. ¿Tú sabes a quién le sirves tú? ¿Tú sabes la clase de Dios que usted y yo tenemos? Amén. ¿Tú sabes que tus hijos pueden contar con Dios? Y que tus hijos pueden ser educados por el Señor. Alguien tiene que tomar esa palabra. Tú sabes que Dios te puede proveer para lo que hoy te angustia y te preocupa a ti. Me dice en la iglesia. Y que tal vez el día de mañana no te preocupes por la educación de tus hijos, sino vas a ver a un Dios abriendo los recursos y colocándolo en tus manos para que eso se dé. Me dice amén. O tal vez no necesites ninguna clase de recursos y sea Dios habilitando las puertas y las conexiones necesarias para que esa oportunidad llegue. ¿O acaso tú no crees que Dios pueda visionarte como jefe en ese lugar, en esa empresa, en ese hospital? Tal vez tú hoy no lo puedes creer, ¿ok? Pero tal vez Dios sí está viendo eso, me dice amén. De que hablamos en el punto anterior, de visión, amén, de tener visión. Y tienes que comenzar a verte en donde nadie te va a ver, hermano, amén. Tienes que comenzar, escúchame bien, a verte en donde tal vez Dios te quiere poner o te quiere llevar, me dice amén. Quiero recordarte, escúchame bien, que José no se vio en el foso, en el pozo. José sabía que esa historia iba a continuar. Él sabía que él no iba a morir ahí. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo mostró y le dio un sueño en donde estaba en un palacio, donde estaba en posiciones de gobierno, me dice amén. Entonces no te veas donde Dios no ha dicho que vas a permanecer toda tu vida, porque toda tu vida no vas a permanecer desempleado, toda tu vida no vas a permanecer con puertas cerradas, amén.
Toda tu vida no vas a estar contando si te alcanza o no te alcanza. Toda tu vida no vas a estar pagando arriendo, me dice amén. Toda tu vida no vas a estar dependiendo de pastillas y de medicamentos. Toda tu vida, alguien tiene que tomar esta palabra. No vas a estar con pensamientos de temor, de angustia, de zozobra. Me dice amén. Toda tu vida no vas a estar con problemas de salud mental, porque llega un momento en que Dios te hará visible. Me dice amén, iglesia. ¿Sabe? Dios levantará su vista y dirá: ahí está Yosti, ahí está Carlos, amén, ahí está Yancy, ahí está Gina, amén. Me dice amén, iglesia. Pero procura que Dios te vea cuando Él levante su vista. Me dice amén. Hágate notorio delante de Él y Él te hará visible delante de muchos. Amén, iglesia. Quiero que te pongas en pie. ¿Sabes? En el día 1 hablamos de caos, ¿cierto? En el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Cada uno de ellos vivió un caos en sus vidas, y cada uno de ellos decidió enfrentarlo de una manera diferente. Es como el epílogo y el resumen de lo que la palabra a mí me profetiza. Amén. Y cada uno indistintamente en este lugar está viviendo procesos diferentes, pero tú decides cómo enfrentarlo. Amén. Tú tienes que saber lo que tienes que hacer para que el Señor se detenga en tu vida, en medio de tu casa, en medio de tu familia, en medio de tu economía, en medio de la enfermedad que estás enfrentando, en medio de las situaciones difíciles que tu hogar o que tu matrimonio en este momento está viviendo. ¿Sabes? Tú sabes cómo hacerlo. La Biblia nos ha dado las herramientas durante estas 2 últimas semanas para saber y para entender que el Señor sí está interesado y que el Señor, escúchame bien, no ignora y no es ajeno a nada de lo que nos sucede. Sencillamente el Señor quiere que tú actúes en fe y que hagas cosas que de alguna manera llamen la atención de Dios. Y usted me puede decir: no, que yo no tengo que hacer nada para llamar la atención de Dios. Yo lo sé, ¿sabes? Pero me llama la atención que cada quien hizo algo. Cada quien hizo algo, amén, para llamar al Señor. Y el Señor se detuvo ante cada acción de esas personas, amén. ¿Sabes? Y estoy convencido que ese es el mismo Dios que se va a detener, escúchame bien, delante de aquel que sirve con ánimo, con perseverancia y con toda su fuerza, a pesar de que estás enfrentando lo que estás enfrentando. Amén. Yo sé que en algún momento el Señor te va a sorprender y va a ver las cosas que tú estás dejando de hacer por estar aquí, por estar glorificando el nombre del Señor, por estar tocando, por estar cantando, por estar sirviendo, por estar consolidando, por estar abriendo una puerta. ¿Sabe? Eso Dios lo va a ver, hermano. Créeme, y el día de tu victoria y el día de tu recompensa va a llegar. Amén, iglesia. ¿Sabe? Dios es un Dios de amor. Así que Dios se va a mover por amor a ti. Así que levanta tus manos y en esta noche dale gracias al Señor y declara que ello está en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Diga a la persona que está a su lado: